Dios les bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Oreb de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este 30 de agosto de 2020. Gente común que dejó huella en nuestra serie y estamos en el devocional número 79. Ananías, un discípulo que le creyó a Dios, basados en Hechos capítulo 9, también capítulo 22. No estamos seguros de cómo fue la visión que experimentó Ananías y en medio de la cual Dios le habló. Fue un sueño, una visión mientras estaba despierto, algo en el interior de su mente, pero no importa, lo que importa es saber que Dios le habló y que él fue sensible a la voz de Dios. Reflexionemos y reflexionemos en su historia y sigamos sus huellas. Como dijimos, ¿recuerdan? Leamos el texto primero y luego permítame hacer una especie de resumen de su carácter y algunas de sus características y luego vamos a una de esas características y la estudiamos a más profundidad. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado, y habiendo tomado alimento recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Hechos 9, 10 al 19. Hagamos una lista de sus características más relevantes y después analicemos alguna de esas enseñanzas. Estaba listo para el llamado de Dios, definitivo. Era un discípulo confiable. Dios había profetizado a Saulo que alguien iría y era Ananías, así que Dios confiaba en Ananías. Era un hombre racional, no un fanático, entendía los problemas, aunque también entendía el poder de Dios. Era una especie de secretario de Dios, puesto que Dios le reveló secretos, sus planes y propósitos para con Saulo. Tenía comunión con Dios, sin duda, creía en Dios y le creyó a Dios. Llamó a Saulo hermano Saulo, aún antes de que se convirtiera, digámoslo así. Tenía autoridad espiritual, seguramente él fue quien bautizó a Saulo. Dios lo usó como instrumento de poder. Su influencia sobre otros fue evidente. Las enseñanzas que hemos tenido los días anteriores son estas: obedezcamos al llamado de Dios. En segundo lugar, creamos más allá de la razón. Y en tercer lugar, la enseñanza de hoy, la huella de hoy: vivamos en comunión con Dios cada día. No tiene por qué ser tan difícil conocer la voluntad de Dios. El problema de muchos creyentes es doble. Primero, no están dispuestos a obedecer. Su problema no es ignorancia de la voluntad de Dios, su problema es rebeldía. El ejemplo más claro que siempre pongo es que la Biblia dice: no os unáis en yugo desigual con los infieles, porque qué concordia tiene la luz con las tinieblas. Es decir, es una exhortación a no casarse, a no unirse en matrimonio con personas que no son creyentes en Jesucristo, personas que tienen otra religión, que tienen otras ideas, porque el yugo desigual es un problema. Es como poner en un mismo yugo esa tabla, esa madera con una oquedad, se ponía a dos animales. No podías poner a un buey y a un burro o a un caballo o ¿cómo se llama? Un camello. No se podía porque el yugo queda chueco. Tenías que poner a dos animales más o menos incluso de la misma estatura, de la misma especie. Y Jesús dice eso, perdón, la Biblia dice eso, Pablo dice eso: no os unáis en yugo desigual. Pero de repente alguien me pregunta: pastor, ¿será voluntad de Dios? Pero si la Biblia dice claramente: no os unáis en yugo desigual. O sea, aquí el problema no es si entiendo o no entiendo la voluntad de Dios. Aquí el problema no es si puedo conocer o no puedo conocer la voluntad de Dios. Aquí el problema es si quiero hacerla o no quiero hacer la voluntad de Dios. Es una cuestión de obediencia. Ese es un problema. Primero, el problema es no la ignorancia, sino la rebeldía. En segundo, no tiene, algunos, me refiero para los que batallan para conocer la voluntad de Dios. En segundo lugar, no tienen compañerismo con Dios. Por lo tanto, no entienden el lenguaje del Espíritu Santo. No estoy hablando de las lenguas o claves de ningún tipo, ni de esas cosas, sino el conocimiento íntimo y personal que se necesita para
entenderse claramente con alguien después de tener mucho tiempo de contacto con esa persona. Les he contado ya en varias ocasiones de mi maestro de teología. Aquí mismo en estos devocionales lo he contado, pero sirve ahora como ejemplo una vez más. Maestro de teología que me dice que estaba comiendo con su familia, su esposa, sus hijos, y de pronto él se sonrió y su esposa volteó a verlo y le dio un coco así en la cabeza. No fue un golpazo, sino un coco así como con cariño, pero como de regaño, así como de esposa regañona. Insisto, no fuerte. Y la hija le dice a su mamá, mamá, ¿por qué le pegas a mi papá? Y la mamá le dice a su hija, por lo que está pensando. Y la hija le dice, ¿tú sabes lo que está pensando mi papá? Y el hermano, mi maestro de teología, él mismo defendiendo a su esposa, le dijo a su hija, mira hija, cuando tienes más de 40 años de casado, tu mamá sabe lo que yo voy a pensar mañana a estas horas. Tiene razón, yo tengo 38, ¿cuántos años tenemos de casados? 38 años de casados. Y resulta que sí, es cierto, mi esposa me voltea a ver y ya sé lo que está pensando, ya sé si como el hermano le van a dar un coco, un regaño, algo así, o un beso, yo ya sé eso. Y creo que ella también sabe eso, cuando me ve el rostro, sabe lo que estoy pensando, lo que estoy necesitando. En ocasiones incluso estamos ahí en la mesa, volteo para algún lado y ella me lo da. ¿Por qué? Porque no necesito decirlo. Nos conocemos tanto. Hay quienes no tienen esa intimidad con Dios, no tienen vida devocional, no leen su palabra, no oran. ¿Cómo quieren entender a Dios? Y algunas personas quieren imitar el ejemplo de Gedeón, pero el ejemplo de Gedeón no es un buen ejemplo, es un mal ejemplo, porque el ejemplo de Gedeón no es un ejemplo de fe, es un ejemplo de no fe, es un ejemplo de alguien que no creía, es un ejemplo de alguien que dudaba. Y ahora, es entendible, Gedeón es parte de una familia de idólatras. Gedeón comienza su vida con Dios destruyendo un ídolo a Baal que tenía en su casa su papá. Incluso el pueblo se le echa encima y lo quieren matar. El papá muy sabiamente le dice a los del pueblo, bueno, si Baal es Dios, que Baal se defienda, déjenlo a Baal, que sea el que le haga algún daño a mi hijo. Y por cierto, por eso le pusieron a Gedeón Jerobaal, que quiere decir Baal contienda contra ti. No es un buen ejemplo eso de ponerle señales. Mira, Señor, voy a dejar este vaso aquí afuera, si amanece lleno de agua y todo alrededor seco, quiere decir que es tu voluntad. Y al otro día amanece lleno de agua y todo alrededor seco y todavía tengo dudas. Señor, bueno, perdóname, voy a hacerlo al revés. Ahora que amanezca seco adentro y alrededor mojado. O sea, ¿de qué es testimonio eso? De falta de fe, de una persona que no entiende a Dios, que no conoce a Dios en la intimidad, porque no ha sido lector de su palabra, sino que ha sido educado en una idolatría. Es que cuidado con eso, porque conocer la voluntad de Dios no tiene que ser tan difícil. Hay gente que piensa que tiene que ir a un retiro, a un encuentro, hablar con su especie de gurú, una especie de profeta que entra en trance, habla en lenguas o alguna cosa así, y luego le revela lo que es la voluntad de Dios. Y algunos incluso quieren usar la Biblia, algunos incluso quieren usar la Biblia como ouija. Creen que pueden abrirla, Señor, revélame si es tu voluntad o no, y le hacen hacia la Biblia, y luego ahí donde caiga y dice, sí, ve, y le dijo, ve, y, me dijo que ve. No, eso de ve se lo dijo a otra persona. Si la Biblia no es un conjunto de frases y ideas para así por suerte poner tu dedo o abrir la página donde sea. Si la Biblia no es una ouija, la Biblia cuenta historias, narra sucesos, cosas que Dios le dijo a una persona. Debemos estudiar ese pasaje. ¿Qué le dijo Dios a ese profeta? ¿Bajo qué circunstancias? ¿En qué estaba pasando? ¿Cuál es la enseñanza? Y sí, puedo aplicar esa enseñanza a mi vida, pero una vez que entiendo a quién se la dijo, por qué se la dijo y qué fue lo que le dijo, y si mis circunstancias son similares, es probable que eso también tenga que ver conmigo. Pero así, sacar solamente la palabrita es una pésima manera de querer interpretar la palabra de Dios. Equivocada. Ningún ejemplo hay en el Nuevo Testamento de que los discípulos hayan hecho algo así con el Antiguo Testamento. Pero para nada. ¿Por qué algunas personas no pueden conocer la voluntad de Dios? Número uno, porque no quieren hacerla, porque en ocasiones está tan clara en la Biblia, pero no la quieren hacer y andan buscando consejeros a ver si hay alguno que les diga que están bien lo que están haciendo, cuando la Biblia sigue diciendo que no. Y también el otro problema es la falta de intimidad con Dios, la falta de caminar con Dios, la falta de conocimiento íntimo de Dios, leyendo su palabra, orando, estando en comunión con Él, teniendo vida devocional, es decir, porque no tendría por qué ser un crucigrama, no tendría por qué ser un enigma cada vez que Dios nos habla. ¿Por qué? Incluso la Biblia dice en Filipenses que Dios es el que pone en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Él pone en nuestro ser una convicción para hacer su voluntad. El Señor siempre nos habla con claridad, no tiene la menor intención de confundirnos.
o de hacernos difícil la tarea. Tampoco tiene la menor intención de obligarnos a necesitar intérpretes adivinos o intermediarios para que sepamos su voluntad. Si tenemos comunión con Él todos los días, aprendemos a conocer sus deseos y a obedecerle. Además, tampoco es un espíritu chocarrero para que le digamos, como esas personas que invocan a los muertos y preguntan si es espíritu de fulano y tal, si estás aquí, toca la mesa 3 veces. Perdón, no voy a hacer ruido aquí y a causarles un ruido en la grabación. Pero Dios no es así. Dios quiere hablar contigo, conmigo. Cuando estamos en su camino, cuando estamos viviendo la vida cristiana como debe hacerse, en oración, en lectura de la palabra, en asistencia a la comunidad de fe, ahora por internet lo podemos hacer, entonces estamos en su voluntad. Y así como podemos entender a nuestro papá, cuando somos niños, podemos entender a nuestro papá de lo que quiere. O cuando somos casados, podemos entender a la esposa, al esposo de lo que quiere con solo una mirada. Con solo una mirada, ya lo sabemos. Cuando éramos niños, nos volteaba a ver nuestra mamá, ya sabíamos, cállate, porque si no, te toca chanclazo, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan cuando volaban las chanclas de lado a lado y las mamás, algunas tenían buena puntería? O los cintos, o los cables de la plancha, y usted dice, uy, pues que, ¿cómo lo maltrataban, pastor? Pues qué mal le hacían. Todos los de mi generación experimentamos disciplina física de nuestros padres, eso es un hecho. Y no voy a hablar de eso porque no se trata ahora de hablar de la disciplina ni de las generaciones, pero nos veía nuestra mamá y ya sabíamos lo que nos estaba diciendo. También hasta con los maestros pasaba eso. Yo toda mi infancia tuve maestras que eran monjas. Estudié en una escuela de religión, todas mis maestras eran monjas. Y uno sabía lo que traían en su corazón cuando volteaban a vernos. Sabía que estaba haciendo una vagancia, estaba hablando de más y mejor cállate, trajiste la tarea, si no, regálale la manzana de una vez antes de que te repruebe. Oiga, Ananías tenía comunión con Dios. Como haya sido lo que dice el pasaje que Dios le habló en visión, como haya sido esa idea, le habló en visión, no estamos seguros cómo fue, pero como haya sido, no es tan relevante cómo fue. Lo que es relevante es que fue, que Dios le habló y que Ananías escuchó la voz de Dios, fue sensible a la voz de Dios. Y sí, ciertamente le dijo a Dios, oye Dios, pero ese hombre anda persiguiendo cristianos y no sé qué, pero Dios le dijo, ve porque instrumentos que hombre, y finalmente va. En la iglesia hacen falta creyentes que se mantengan en contacto permanente con Dios y que estén listos para cumplir los planes de Dios cada día. Las enseñanzas, los llamados que nos hace cada día. Vivamos en comunión con el Señor todos los días. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrarle el día de mañana. Hasta pronto.